Hola, perdón por mi ausencia de casi 3 meses, pero por motivos de universidad he andado ocupado. Voy a resumir en esta época tres épocas de la historia nuestra. Esa, épocas van a ser de la era precolombina, la época preclásica y clásica de nuestra historia. Sin más por el momento, comencemos. Vamos a comenzar con la cultura madre son los Olmecas, cuya primera capital de importancia se llamaba San Lorenzo y estaba ubicada cerca del río Coatzacoalcos en Veracruz. Su época de auge fue en el año 1200 y acabó en el año 400 antes de Cristo. Cabe destacar que se construyeron canales para la distribución del agua y de drenaje elaboradas con piedras talladas en forma de U y cubiertas con una laja. Este centro ceremonial debe su fama a 70 monolitos grabados, entre ellas 10 cabezas colosales que ustedes ya conocen. Es probable que su lengua fuera el protomixe. Su segunda capital de importancia fue La Venta y fue fundada en el año 900 y fue abandonada en el año 500 antes de Cristo. Hay indicios que indican que se comunicaban en lengua protozoque asociada a un estilo arquitectónico y urbanístico particular extendido hasta la depresión central del Chiapas. Tres zapotes. Hay pruebas de que su lengua derivara del protozoque. El estilo anguloso de sus signos gráficos más la escasez de sus monumentos escritos tienden a hacer pensar que sus textos se plasmaban en madera. Y ahora vamos con lo que al parecer pues a mí como morense es algo muy importante. La cultura olmeca llegó aquí a Morelos y en Chacal, en la localidad de Chacalcingo, sitio único dada que, como ya lo había dicho, se ubica aquí en lo que hoy es el estado de Morelos. En la mitad septentrional del sitio se encuentran las esculturas y grabados rupestres de estilo olmeca que lo hacen famoso. Su época de esplendor fue del año 1100 y fue abandonada en el año 500 antes de Cristo. Ahora vayamos con los mayas. Aparecieron por primera vez en el año 400, pero su primera gran ciudad fue fundada en el año 431, que fue Palenque. Esta ciudad floreció gracias su arquitectura y a las actividades económicas que ahí se daban. Es muy importante resaltar que en la época prehispánica el comercio era por trueque. No había el sistema de monedas o dinero que hoy conocemos. Es algo muy importante que se debe mencionar. Esa ciudad fue abandonada en el año 800, pero aún tiene grandes ciudades los mayas del periodo preclásico y clásico. Además, además de Palenque aquí en Chiapas, en México hubo otra zona llamada Quinichea, pero también en Guatemala, en el Petén, otras ciudades mayas de importancia son Nacbe y El Mirador. Estas nada más las menciono por breviario cultural. Es de gran importancia mencionar que fue aquí en esta época que empezaron las primeras canchas de juego de pelota. Y además mencionar que los mayas calcularon la duración del año en 360 días, divididos en 18 meses de 20 días. Y hicieron este cálculo basándose en la fecha en sus mitos que aparecen en el Popol Vuh, daba como fecha 3114. Así, los mayas basaron sus cálculos para fijar la duración del año. Y quiero mencionar brevemente que las pruebas de la escritura maya se dan en el Códice Dresde, que está allí en Europa. Y también quiero mencionar rápidamente las causas de su ocaso en el periodo clásico. Estas fueron que
la sobrepoblación, pero también hay otra teoría que fue las guerras. Y yo me inclino más por las guerras, debido a que en el año 800 Palenque cayó por un señorío maya rival y fue el fin de la civilización maya en la zona de Palenque. Ahora vamos con Monte Albán, ciudad que es una imagen del clásico y preclásico. Esto apareció en el año 400, perdón, error, en el año 500 y llegó a tener a 14.000 habitantes entre los años 200 y 250 de nuestra era. Para este punto ya existían las clases sociales y usaban un candelario de 260 días. Montalbán colapsó casi un siglo después de haber colapsado Teotihuacán, que es la siguiente ciudad que vamos a analizar.